siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Dios lo bendiga. Esta mañana vamos a considerar los versos 3 al 8. Versos 3 al 8 del primer capítulo. Y en este pasaje básicamente Pablo afirma su agradecimiento. Pablo había recibido un buen reporte de parte de Epafras. Y aquí Pablo agradece por este buen reporte que le había llegado a él con respecto a la iglesia de Colosas. Recordemos que el apóstol estaba en prisión y escuchar buenas noticias era un bálsamo para él, era una fuente de alegría y de gozo para él. Como hemos dicho en semanas anteriores, sabemos que había falsos maestros tratando de infiltrar la iglesia, pero también sabemos que los colosenses habían creído, habían recibido el mensaje con gozo y habían puesto su esperanza en el Señor Jesús. Y esta era la razón por la cual el apóstol estaba alegre, estaba feliz, porque la iglesia había respondido favorablemente al mensaje apostólico. Vamos a leer el pasaje, Colosenses capítulo 1, versos 3 al 8. Como ustedes ven en sus bosquejos, en su boletín, no puse la escritura porque no había el espacio. Prefiero que ustedes después, si quieren llevarse eso para la casa, la lean aparte, pero ahí tienen una idea de cada verso y de la explicación que estamos dando en esta mañana. Dice la palabra de Dios: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Esta es la Nueva Biblia de las Américas, esta traducción. Vamos a iniciar entonces con el verso 3. Verso 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Como les dije, este pasaje es en esencia una oración de agradecimiento. Y el agradecimiento es una constante en los escritos y en la vida del apóstol Pablo. El apóstol vivía agradecido con el Señor porque reconocía la bondad de Dios absolutamente en todos los actos de su vida. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones que la razón del agradecimiento no era porque Pablo tuviese una vida fácil. Sabemos que no era así. Pablo no estaba agradecido por la ausencia de conflictos o la abundancia de bienes que tenía. De hecho, las dificultades eran una realidad en la vida del apóstol Pablo. Esta carta está escrita desde prisión, no olvidemos eso. Su vida no era, no había sido y tampoco sería fácil. Pablo había sido perseguido, había sido apedreado, había padecido hambre, había padecido sed, naufragios, azotes, otras muchas dificultades. Vamos a escucharlo directamente de él. A los corintios, escuchen lo que les dice. Esto es increíble. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. No 40, porque para los judíos 40 era demasiado. Y de verdad, entonces ellos decían, no, hay que tener misericordia. Entonces no les damos 40, pero le damos 39. 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Entre otras cosas, cuando fue apedreado fue en Listra y casi lo matan. De hecho, las personas pensaron que estaba muerto. No piensen que le tiraron una roquita ahí y ya. Lo tuvieron que sacar de la ciudad y lo tiraron fuera de las puertas de la ciudad pensando que había muerto. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, o sea, en alta mar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez.
Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Yo no sé ustedes, pero yo les digo, un pedacito de todas estas aflicciones para la mayoría de la gente, y hasta ahí llegó la fe en el Señor Jesús. Hasta ahí llegó. Hambre, frío, desnudez, azotes, desvelos, naufragios. Pero Pablo, a pesar de eso, siempre encuentra razones para estar agradecido, a pesar de los problemas, que tenía muchos. El punto es que el agradecimiento aflora del corazón del apóstol Pablo y lo hace con frecuencia y vehemencia en otros de sus escritos, y especialmente hacia las iglesias. Pablo tenía un gran agradecimiento con el Señor por la iglesia. Escuche, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, le dice a la iglesia en Roma. A los corintios les escribe, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A los filipenses les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. A los tesalonicenses, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y en nuestro texto de hoy, en Colosenses, vemos la reiteración de ese agradecimiento, no es nada nuevo. Pablo estaba agradecido por la iglesia en Colosas, y este agradecimiento lo llevaba a orar por los creyentes. Vamos al verso. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Pablo y Timoteo oraban por los creyentes de Colosas, agradeciendo por ellos, los recordaban, era una práctica habitual. Y el recipiente de dicho agradecimiento es ¿quién? Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, Pablo y Timoteo entendían que la transformación de la iglesia era por efecto del Señor, no por ellos. El que había cambiado el corazón de los creyentes en Colosas era el Señor, era Dios, no eran ellos. Y ellos inmediatamente le entregan la gloria, le dan la gloria al Señor. La razón de ese agradecimiento la vemos en el verso 4. Leamos el verso 4, dice, pues hemos oído de su fe, estamos agradecidos porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Ok? Entonces, a pesar de que la iglesia estaba siendo infiltrada por estos falsos maestros, estas personas en Colosas habían puesto su fe en Jesús. Ahora, en el contexto de este verso, la idea es que la fe de estos creyentes estaba anclada. Piensen en eso, estaba anclada firmemente, estaba fundamentada en Cristo. Ahora bien, está claro que estamos hablando de una fe de verdad, una fe genuina. Yo aquí he hecho la distinción entre una fe genuina y una fe que no es genuina. El gozo de Pablo y de Timoteo era porque esta era una fe de verdad, era una fe salvífica, una fe que producía salvación. Ese era el motivo del agradecimiento. Y vamos a hablar un poco de esa naturaleza de la fe. Hemos hablado en algunas otras ocasiones que la fe, número uno, es un don de Dios. Eso es importante que lo tengamos claro. La fe es un don de Dios. Si nosotros entendemos eso, jamás vamos a tener orgullo por creer cuando el otro no cree. Eso es un punto súper importante. La fe es un don de Dios. El Señor es el iniciador de todo proceso en nuestra salvación. De hecho, Hebreos 12 dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. También hemos dicho que la fe de verdad, la fe que viene de Dios, no se pierde. Hay dos textos, hay más, pero les voy a compartir dos textos que hablan sobre esto. Juan 6:37. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. En otras palabras, a quien el Padre me da, viene a mí y yo no lo echo fuera. Segunda Escritura, Juan 6:44, oiga lo que dice, nadie puede venir a mí, esto es importante, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y note lo que dice después, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús no dice, es posible que lo resucite, de pronto lo voy a resucitar. No, dice con certeza, yo lo resucitaré en el día final. Eso genera certeza. La fe genuina, hermanos, puede pasar por etapas, ¿de acuerdo?
no, yo creo que no hay ninguno de nosotros que siempre tenga una fe, que siempre está en el mismo nivel, que siempre está fortalecida. Nosotros tenemos ocasiones y etapas en nuestras vidas donde nuestra fe puede pasar por ciertos momentos difíciles, por ponerlo de alguna manera, pero la verdadera fe permanece. Importante entenderlo. No importa los problemas que estemos pasando, la verdadera fe permanece, no se pierde, no se pierde. En otras palabras, el verdadero creyente, escuche, jamás deja de creer, nunca dejará de creer. Hay otro componente muy importante que la gente en esta época no considera y tiene que ver con la obediencia, la relación entre fe y obediencia. ¿Sí? La relación entre fe y obediencia. La verdadera fe va más allá de simplemente aceptar intelectualmente el evangelio. Hay personas que dicen, sí, yo entiendo, pero no hacen lo que la palabra dice. Entonces, la fe genuina involucra obediencia, y no solamente obediencia, sino que hay otro punto donde todavía más personas difieren. La verdadera fe, y es mi convicción que la verdadera fe involucra el arrepentimiento. Hay personas que dicen, no, eso no tiene nada que ver. Hay personas que dicen, el arrepentimiento es como una obra, es como que algo que uno está haciendo, entonces ya no es fe. Es distinto. El arrepentimiento lo habló Jesús desde el comienzo siempre. ¿Sí? Juan el Bautista, ¿qué decía? O sea, bautícense y arrepiéntanse. ¿De acuerdo? ¿El arrepentimiento qué es? El arrepentimiento no es que yo hice algo malo, me agarraron y salgo enfrente de la televisión a decir, le pido perdón al país por haber hecho esto. No, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando uno reconoce que ha ofendido a Dios y esa ofensa le duele en el corazón. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando uno está literalmente destrozado por haber ofendido al Señor. La verdadera fe produce eso. Esa idea del arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Eso es interesante. Tiene que ver con una transformación que va más allá de simplemente un pequeño cambio. Y esta ilustración la he visto de algunos pastores. O sea, va usted en esta dirección y el arrepentimiento es hacer esto. Voltear e irse para el lado contrario. Es un cambio real, en donde nos alejamos del pecado y buscamos acercarnos a Dios. Entonces, los creyentes en esta iglesia habían mostrado estas cosas. Estaban mostrando una fe anclada en Cristo, era una fe inconmovible, una fe que no se podía perder, una fe que estaba firmada y asegurada por el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Amén. Bien. Vemos también que la iglesia en Colosas mostraba amor por todos los santos. Otro producto de la fe genuina es el amor por los hermanos en la fe. Dice la palabra del Señor, el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera de Juan 2:9. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, dice la Biblia, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Es cierto, ¿no? O sea, es importante, hermanos, que en el contexto de esta iglesia haya amor. Y el amor es mucho más que un simple sentimiento, una cuestión sentimental. O sea, estamos acostumbrados a tener esa percepción del amor, que el amor es necesariamente algo que uno siente aquí y en la barriga y le da cosquillitas. No, el amor es acción, el amor genuino es acción, es compromiso, es sacrificio. Y es mi deseo ver ese tipo de amor en esta iglesia, entre nosotros. Que si nosotros como iglesia sabemos que hay alguien de nuestros hermanos que está padeciendo algo, tenemos que estar para él o para ella, tenemos que estar. Porque si no estamos, ¿sabe qué estamos haciendo? Jugando a la iglesia. Y yo se los dije la semana pasada, no vamos a jugar a la iglesia. No vamos a jugar a la iglesia. Estamos viviendo tiempos demasiado serios. Y además la iglesia es algo demasiado importante como para venir aquí a jugar. Si hay un hermano que está en algún tipo de necesidad espiritual, afectiva, económica, nosotros como iglesia tenemos la obligación de buscar la manera de ayudar a ese hermano o hermana. Y eso es parte del amor. Eso es parte del amor. Eso es lo que yo quiero. Yo quisiera que el distintivo de esta iglesia sea ese,
que si alguien habla de la iglesia hispana, Wayside, digan, wow, esta gente de verdad muestra amor, amor genuino, amor genuino. Una de mis intenciones es, y esto quiero que usted lo sepa de una vez, yo siempre estaré disponible para usted, ¿ok? Sí, hay un conducto, a veces de pronto no lo podré atender en ese momento, pero yo quiero que usted sepa que su pastor siempre va a estar disponible para usted y para cualquier persona que venga aquí. Esa es mi labor. Y una de las cosas que yo empecé a hacer y quiero continuar haciendo es llamando personas que hace tiempo no vienen a la iglesia. Y he podido hablar con algunas en esta semana. No para que vuelvan necesariamente, pero para que sepan que nos importan. ¿Me explico? Si usted de repente, usted como hermano en la iglesia, sabe que hay alguien que no lleva años, que no viene, hombre, y usted tiene su número, llámelo. ¿Cómo estás? ¿Hay algo en lo que te pueda servir? Es esa la iglesia que queremos ser. Una iglesia de verdad, que ame a las personas. Y después hablaremos de a ver qué el Señor nos manda a hacer por fuera también. Pero tenemos que empezar aquí, ¿cierto? La misión nuestra empieza aquí. Había otro elemento importante que era parte de esta iglesia en Colosas y se llama la esperanza. La esperanza la vemos en el verso 5, dice que la causa de la fe y el amor que experimentaban era la esperanza reservada para ellos en los cielos. Hermanos, esta iglesia en Colosas sabía, entendía que su ciudadanía está en los cielos, no aquí. Y esta verdad es paralela a las palabras del Señor Jesús cuando dijo estas palabras. Dijo, en casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Esa es la esperanza. ¿De acuerdo? Esa es la esperanza. Esta semana fui a un funeral y hace algunas semanas estuvimos en el funeral del suegro de Rick. Y se ha dado cuenta, o sea, varias personas han fallecido, de aquí de la iglesia, han fallecido algunas personas. Pero nosotros tenemos esperanza, esperanza. O sea, la esperanza de Rick y la esperanza de su esposa es que un día van a volver a ver a Reinaldo. La esperanza tuya, Rolando, es que un día vas a volver a ver a Claudia. Porque es que si para solamente esta existencia, dice Pablo, nosotros que vemos en Cristo, dice, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Nuestra esperanza es que de verdad, realmente, un día nosotros vamos a ver la gloria de Dios cara a cara. ¿Qué dice Apocalipsis 21 con respecto a eso? Dice que va a aparecer un cielo nuevo, una nueva tierra. La ciudad santa va también a bajar del cielo, la nueva Jerusalén. Dice, no habrá sol, no habrá luna, porque Jesucristo será su lumbrera. Ese será el lugar donde secará Dios toda lágrima y donde ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Yo sé que aquí sufrimos. Yo sé que aquí hay gente que está sufriendo. Yo sé. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestra esperanza. La iglesia en Colosas tenía puesta su mirada en la esperanza eterna. Los invito a eso. Esa es nuestra esperanza. Esto nos motiva, ¿no es cierto? ¿No le motiva a usted saber que usted tiene una esperanza? A ver, los escucho. ¿Les motiva o no? Amén, ¿de acuerdo? Sí. O sea, que no se nos haga común. Que no se nos haga común que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos y que el día que nos vamos de este mundo, si somos creyentes en Cristo, nos vamos a la presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es conseguir un mejor trabajo, hermanos. Ni siquiera que el Señor nos sane de una dolencia. Esa no es nuestra verdadera y última esperanza. Eso es importante. Pero no vivimos por eso. No vivimos por eso. Esa esperanza tiene un efecto muy interesante. Fortalece nuestra fe, que fue lo que le pasó a los hermanos en Colosas, y nos exhorta a amar a los demás. Los colosenses eran motivados y fortalecidos por esta verdad. Esa era su motivación.
A través de estas enseñanzas apostólicas ellos habían comprendido, escuche, que el creyente no vive para el ahora. Nosotros no vivimos para el ahora. Nuestra esperanza está puesta en las promesas de un Dios que es fiel y que no miente. Un Dios que no defrauda. Yo quiero que usted sepa, Dios no defrauda. Se lo voy a repetir, Dios no defrauda. Usted defrauda, yo defraudo, el Señor no defrauda. Refugiémonos en las promesas eternas de nuestro buen Dios, hermanos. Él no nos va a fallar. Vamos a la segunda parte del verso 5. Esa parte nos indica la fuente de esa esperanza. Dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el evangelio. Esto es muy interesante y muy importante. El evangelio aquí es llamado la palabra de verdad. Nuevamente, recuerden, en el contexto, hay falsos maestros tratando de meter herejías, falsas enseñanzas que parecían muy elaboradas, pero que no contenían la verdad, no tenían verdad. Pablo contrasta estas herejías con el evangelio que sí contiene la verdad. Vemos además que esta esperanza de los colosenses surgió, escuche, porque ellos oyeron el evangelio. Ellos oyeron el evangelio. Y ahí vemos una relación directa con Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo está conectado. El escuchar el evangelio produce fe, amor y esperanza. La esperanza de la eternidad que los colosenses recibieron tras escuchar este evangelio produjo en ellos una mayor firmeza y un amor más profundo en ellos. Vamos a pensar en esto. Escuche, esto aplica a nosotros. Usted y yo estábamos muertos, ¿de acuerdo? Usted estaba muerto, yo estaba muerto en delitos y pecados. Nosotros no teníamos la capacidad para responder a nada. El Señor viene, en un acto instantáneo nos da vida. Pasamos de muerte a vida. ¿Usted entiende eso? ¿Usted quiere un milagro en su vida? El Señor ya lo hizo. ¿Usted quiere un milagro en su vida? El Señor lo pasó de muerte a vida. Ahora sus oídos y mis oídos oyen, ahora sus ojos y mis ojos ven. Lo que antes era una locura para nosotros, ahora produce fe en nosotros. Ahora nos transforma y, muy importante, nos convence de la verdad. ¿Usted sabe quién lo convence a usted de que este libro es verdad? No soy yo. El Espíritu Santo de Dios lo convence a usted y me convence a mí de que lo que está aquí escrito es la verdad del Señor. Este evangelio produce amor por Cristo y amor por nuestro prójimo, hermanos. Adicionalmente, este evangelio nos presenta la realidad de la eternidad en la presencia de Dios. Esta esperanza de la eternidad nos ayuda a fortalecer nuestra fe, nuestro amor. Nos recuerda que estamos en este mundo por un corto tiempo. Yo le recuerdo hoy a usted, no importa la edad que usted tenga, usted está aquí en este mundo por un corto tiempo. Yo estoy en este mundo por un corto tiempo. Pero los sufrimientos de esta vida, Rolando, los sufrimientos de esta vida no son nada si los consideramos a la luz de las maravillas de la gloria venidera. Nada. Esta semana pude orar por un miembro de esta iglesia, una persona que admiro mucho, porque tiene una carga muy difícil. Pero mi oración era, tenemos que poner nuestros ojos en la eternidad. En la eternidad. Sí, esta carga es dura, sí, esta carga es difícil, sí, este dolor está ahí, pero es temporal. Es temporal. Primera de Pedro 1, versos 3 y 4. Oiga esto. Vamos a hablar de esa esperanza eterna que es común a todos los creyentes. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, escuche, para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, no es una mentira, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahora escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, ¿qué dice al final? Reservada en los cielos para vosotros. Esa es su esperanza, esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza.
Yo voy a recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. El Señor ha reservado esa herencia para mí. El Señor ha reservado esa herencia para usted. Amén. Eso. Esta es la esperanza que los creyentes en Colosas tenían. Y esta es la misma esperanza que nosotros tenemos hoy. Hermanos, la alegría de Pablo y de Timoteo era, como les dije al comienzo, que los colosenses creyeron el mensaje. Ese fue el gozo. Ahora, le voy a decir un secreto. Obviamente no es un secreto, estoy bobeando. Hay mucha gente que no cree, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que no cree. Pablo estaba feliz, estaba gozoso porque la iglesia en Colosas había creído el evangelio. Sin embargo, hermanos, hay muchas personas que no creen en la palabra de Dios, la consideran un cuento, una fábula, un mito. ¿Ok? Usted sabe qué es la palabra mito, ¿de acuerdo? Mito, vamos a decir la palabra mito. Diga la palabra mito. Otra vez, mito. Ok, le voy a decir algo. Hablando de mito, hay personas que consideran los designios de Dios como un mito. El pasado 8 de enero, escuche esto, el pasado 8 de enero, acaba de pasar, entró en vigencia una ley en Canadá. Esta ley dice que es un mito, y esa es la palabra que usan, no lo estoy inventando. En la ley dice que es un mito argumentar, escuche, que el sexo de una persona al nacer debe tener preferencia sobre otras orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de esas identidades. En otras palabras, es un mito hoy en Canadá que una persona nazca varón y sea preferible que permanezca varón. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hoy, esto es un mito. A esta hora, hoy, domingo 16 de enero, muchas iglesias en Canadá están unidas junto con iglesias en los Estados Unidos, predicando sobre lo que la Biblia habla con respecto a la sexualidad, el género y los designios de Dios para la familia. Y lo están haciendo, escuche, no me lo va a creer, pero es verdad, lo están haciendo porque esta ley ha sido escrita de tal forma que puede ser aplicada para la iglesia. Esta es una ley que puede llegar a criminalizar al pastor que predica lo que la Biblia dice acerca de estos temas. Llamar a una persona a considerar su sexualidad a la luz de las Escrituras, hoy en Canadá puede llevar a un pastor o líder a pagar 5 años de cárcel. Eso viene para acá. ¿Cuándo? No sé, pero eso viene para acá. Yo pensé en unirme a esta causa hoy. Pensé en cambiar el mensaje para unirme a la causa. No lo quise hacer porque tercer mensaje en Colosenses y parar, no lo quise hacer, pero cuando haya un espacio, lo vamos a hacer. En un break de pronto, vamos a hablar sobre esto. Vamos a volver al texto. Pablo y Timoteo estaban agradecidos a Dios porque los colosenses creyeron el trabajo evangelístico de Epafras no había sido en vano. Yo estoy apenas iniciando aquí como pastor, hermanos. Estoy bebito, ¿cierto? Bebito. Pero yo estoy seguro que mi gozo mayor va a ser verlos a ustedes madurar en su fe. Ese va a ser mi gozo. Ver a las personas que el Señor traiga a esta iglesia nuevas, responder a la verdad del Señor. Ese va a ser mi gozo. Eso es lo que yo quiero ver. Y les voy a confesar algo. Sé que lo voy a ver. Sé que lo voy a ver. No me pregunte cómo y por qué. Es fe. Fe es la certeza, ¿de acuerdo? De lo que no vemos. Mire, yo le voy a decir algo. Y esto no, yo no estoy, o sea, no me confunda. Lo digo con respeto y con mucha reverencia, pero tengo una certeza de que el Señor va a hacer cosas bien grandes aquí. De verdad, para su gloria. Entramos en el verso 6, leemos que esa palabra de verdad, ese evangelio dice, ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Ok, vamos a
hablar un poco sobre este verso. La referencia a todo el mundo, dice todo el mundo, obviamente es una exageración. No significa que el evangelio en época de Pablo había llegado a todo el mundo. Había llegado a una muy buena parte del imperio romano. No significa que había sido, que estaba absolutamente en todo lugar. Es un lenguaje hiperbólico, es un lenguaje de exageración. ¿Ok? Ahora bien, ¿en qué sentido había llegado a todo el mundo? Esto es interesante. Recuerde el Antiguo Testamento. Israel y ya, ¿de acuerdo? Si usted no era el pueblo escogido de Dios, olvídese de Dios. ¿Qué pasa? Que viene Jesucristo, abre la puerta para que personas de todo el mundo puedan ser incluidas en el pueblo de Dios. Esa es la importancia de este evangelio. Que este evangelio puede salvar personas de cualquier lugar del mundo, de cualquier raza, de cualquier cultura, no importa. Es universal, en ese sentido el evangelio es universal. Y en ese sentido, sí, la palabra ha sido y en este momento ha llegado a buena parte, la gran parte del mundo. Ahora bien, dice también el verso que esta palabra estaba dando fruto constantemente. En todo lugar donde era predicado el evangelio tenía un efecto, ¿de acuerdo? Estaba transformando las vidas de las personas. Y ese es un distintivo del verdadero mensaje, del verdadero evangelio. La palabra de Dios produce fruto, hermanos, ¿de acuerdo? Pues esa es la razón por la cual mi única intención acá, hermanos, es predicarles esta palabra, no más. Porque es que esta produce cambios, la palabra del Señor produce cambios en la vida de la gente. Lo ha hecho en la vida de usted, lo ha hecho en la vida mía y lo ha hecho en la vida de millones y millones de personas. Mire 1 Corintios 6, 9 al 11. Mire lo que dice, esto es un ejemplo hermoso del poder de la palabra de Dios. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. Fuerte, les dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, no se dejen engañar, les dice, no se dejen engañar. Oiga la lista, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Duro, ¿cierto? Pero ¿qué dice el verso 11? Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. Fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Yo tengo la convicción de que el Señor puede cambiar a cualquier persona. A cualquier persona. A cualquier persona, hermanos. Ahora bien, vamos a decir algo muy importante. Todos tenemos una historia, ¿de acuerdo? Aquí todo el mundo tiene una historia que contar. Todos tenemos un antes y después de Cristo. Hay algunas personas que su historia es diferente porque conocieron al Señor de muy niños. No significa que en su vida no haya sido transformada. Significa que de repente no lo pueden ver con la misma claridad que de repente lo veo yo, que conocí al Señor a los 30 años de edad. Yo veo el cambio, obviamente, pero el cambio el Señor lo hace en la vida de todo el mundo. De todo el mundo. La palabra de Dios produce fruto. La palabra de Dios tiene poder para cambiar corazones y destinos eternos. Esa palabra daba fruto constantemente en tiempos de Pablo y escuche, es la misma palabra, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Es el mismo poder, ¿de acuerdo? Ahí está mi esperanza. Ahí está mi esperanza. Mi esperanza está en que si la palabra de Dios hacía las maravillas que hacía hace 2000 años, la pregunta es ¿por qué hoy no? ¿Quién dijo que no? Por eso es que ustedes y yo, de verdad, vamos a ver grandes cosas. Cuando yo hablo de grandes cosas, quiero que entienda mi corazón. A mí no me interesa que esta iglesia se llene por llenarla. A mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es que esta iglesia se llene para personas que están allá afuera, que están destinadas a ir a la muerte eterna, puedan entrar aquí, escuchar este evangelio y que Dios trabaje en sus corazones y les dé la vida que les ha dado a ustedes y a mí. Ya, eso es todo. En Corinto, algunos de los creyentes, escuche lo que acabamos de leer, habían sido parte de esa inmoralidad, pero estos creyentes habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido transformados y habían ellos abandonado estas viejas costumbres y habían adoptado una vida agradable a Dios. Ahora, hermano, el poder del evangelio es ese. El poder del evangelio es que cambia corazones.
Escúcheme. Yo creo que de pronto habrá quien piense en esta iglesia o alguien que nos ve, que de pronto yo soy un poco duro. Puede ser que piense eso. Yo hoy le quiero decir esto. Primero que todo es lo que la palabra de Dios dice, pero además de eso, esta iglesia en Corinto tenía gente que hacía unas cosas horribles y el Señor las limpió a través de su palabra. El mayor acto de amor, si yo quiero amarlos a ustedes, si de verdad yo quiero amarlos a ustedes o a las personas que aquí vengan, lo que yo tengo que hacer es enseñarles, predicarles el mensaje. En nombre de la tolerancia, hoy en día se permiten muchas cosas para no ofender, para que la persona no se sienta mal, todas estas cosas, porque ¿qué van a decir? Que somos intolerantes. Hermanos, es peligroso vender una idea de tolerancia si el Señor no aprueba algo. ¿Es un acto de amor, pregunto yo, ser tolerante y cuando esa persona se vaya de aquí el Señor la castigue? Yo no quiero esa tolerancia y no voy a ser tolerante en ese aspecto. El Señor abre la puerta para toda persona. Yo estoy convencido que el Señor sana y salva a cualquiera. Yo estoy convencido que en el cielo va a haber asesinos en serie, si se arrepintieron de verdad y fueron perdonados. Y de ahí para abajo todo lo que usted quiera. El Señor perdona. Por eso necesitamos del Salvador. Pero la forma no es decirle a la gente, tranquilo, no importa cómo vivas. No, no podemos hacer eso. Si hacemos eso nos equivocamos. Y yo no sé, pero les digo hoy aquí, yo no quiero ser responsable de eso. No quiero ser responsable de eso. Yo no quiero ser responsable de que si yo soy consciente, yo sé que alguien en la congregación está viviendo en pecado, no decirle nada, porque qué tal que se ponga bravo conmigo, qué tal que se vaya de la iglesia. Yo no puedo hacer eso, hermanos. Y va a llegar el momento. ¿Será hecho con amor? Claro que sí, pero hay que hacerlo, hermanos. El mayor acto de amor es hablar la verdad. Ese es el mayor acto de amor. Si yo los amo a ustedes, tengo que hablarles la verdad. Y es lo que voy a hacer. Luego dice que en todo el mundo estaba dando fruto constantemente y estaba creciendo. Y esta parte es importante y me apuro porque se nos está haciendo tarde, pero tiene la idea de que hay dos componentes, el crecimiento interno y el crecimiento externo, ¿sí? Dar fruto internamente en nuestra vida, ya hablamos de eso, y la parte de crecimiento tiene que ver con crecimiento de la iglesia. Tiene que ver con crecimiento de la iglesia. O sea, la palabra estaba dando fruto en la gente y se estaba expandiendo y más personas estaban viniendo a la fe en el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, escuche esto, el cambio interno en usted, en mí, es una herramienta para que otras personas tengan la inquietud o les surja una inquietud con respecto a Cristo y su mensaje. Si usted, a personas allegadas a usted les habla de lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida, habrá quien quede pensativo y especialmente si lo conocían a usted antes digan, wow, aquí hay algo diferente en esta persona, ¿cierto? No se le olvide, hermano, que usted y yo somos embajadores de Cristo, ¿de acuerdo? Somos embajadores de Cristo individualmente y nuestro cambio interno debe tener un impacto externo en la vida de la iglesia que se traduce en crecimiento. Eso nos aplica mucho a nosotros. Póngame atención, escuche esto. Nos aplica bastante. El pastor MacArthur, John MacArthur, mire lo que dice. Dice, el crecimiento espiritual de los creyentes, el crecimiento espiritual nuestro, producirá que nuevas personas sean ganadas para Cristo. ¿En qué forma? En la medida en que nosotros crecemos, hermanos, le voy a repetir, esto no es un juego. Hay gente allá afuera, alrededor de esta iglesia viven miles y miles y miles y miles y miles de personas, hermano, que se están muriendo. Y nosotros estamos aquí sentaditos agradable. En la medida en que usted y yo crecemos en nuestra fe, el Señor va poniendo una carga. Nosotros tenemos que tener una carga por el mundo que está allá afuera. Tenemos que tenerla. Y si no la tenemos, tenemos que pedirle al Señor que nos la dé. Si nosotros estamos aquí sentados, bien rico, ay, que no, que está muy caliente el aire, no, que la música muy duro, estamos perdiendo el año. Hay un mundo afuera muriendo y nosotros somos la iglesia.
Nosotros somos los que tenemos ese mensaje, el único mensaje que puede salvarlos. Entonces, ¿cuál es mi invitación hoy? Hermano, usted y yo, todos conocemos gente que no conoce a Cristo, ¿de acuerdo? Le aseguro que no hay una persona aquí que no conozca gente que no conoce al Señor. Todos conocemos. Número 1, vamos a ser proactivos. Vamos a ser proactivos como iglesia. A mí el pastor David de aquí de la iglesia me dijo esta semana, o hace unas semanas me dijo esto, yo no lo sabía. Hay muchas cosas de todo estas que yo no sé, o sea, yo apenas estoy empezando en el pastorado. Pero me dijo esto, que estadísticamente se ha comprobado que las personas que llegan nuevas a una iglesia vienen invitadas por miembros de la iglesia. ¿Ok? Yo les digo hoy, yo espero que ustedes ya se hayan dado cuenta, pero hoy les digo, mi compromiso es predicar la palabra. Ese es mi compromiso. El que entre aquí a esta iglesia va a escuchar la palabra de Dios. Hagamos ustedes y yo nuestra parte. Piensen a quién pueden invitar. Escúcheme, por favor, se lo tengo que decir porque no quiero que piense mal. No es por llenar la iglesia. Eso no, llenar por llenar no interesa. Hay gente que usted conoce que necesita escuchar este mensaje. Piense en alguien e invite a alguien. 1, usted puede decir, ay, me da miedo porque qué tal que me diga que no, o me da miedo porque qué tal que piense que es que soy un fanático, o me da miedo porque qué tal que piense que es que me le estoy metiendo en su vida. Ok, yo pensaba todas esas cosas y otras más. Escúcheme, hermano, ¿está listo? Lo que le voy a decir le va a sonar fuerte, pero es la verdad. Es una razón no invitar a alguien porque qué tal que piense mal de mí. ¿Y qué pasa si esa persona se muere mañana? Quiero dejarle eso en su corazón. Yo voy a buscar hacer unas tarjeticas bien bonitas, algo bonito, para que luego se los dé a ustedes y ustedes puedan ya de una manera más informal invitar a la gente. No es su responsabilidad que la gente venga, usted simplemente invítela. Y deje que el Señor traiga a quien Él quiere traer. Bueno, ese es el otro reto. Ya tienen 2 retos, leer Colosenses y invitar gente. Hermanos, segunda parte del verso 6, tengo que correr. Dice, así lo ha estado haciendo también en ustedes el Evangelio desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Qué significa esto? Los colosenses oyeron y comprendieron, ¿sí? O sea, no fue una respuesta emocional. Ellos oyeron el mensaje, y estoy en el verso 6, segunda parte, oyeron el mensaje y lo entendieron. Lo entendieron. ¿Qué significa eso? El intelecto, el cerebrito, la cabeza estuvo involucrada en el proceso. El mensaje fue pensado, el mensaje fue considerado, el mensaje fue evaluado. Nosotros no vemos una respuesta puramente emocional derivada de la manipulación. Y eso es común. Rápido. En nuestro día hay muchas iglesias que lo hacen. Bajan las lucecitas, unas músicas súper repetitivas, que hace que la gente entre como en una especie de trance, y entonces trance, y está todo el mundo en un trance. Entonces de repente el pastor dice, ¿quién quiere creer en Cristo? Y todo el mundo, ¡ah!, levantan la mano y es una locura y todo el mundo, ¿sabes? ¿Y dónde está el mensaje? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está el costo de seguir a Cristo? ¿Dónde está, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme? ¿Dónde está? En ningún lado. En ningún lado. Eso no va a pasar aquí. Sin el Evangelio, escuche, hermanos, escuche, sin el Evangelio no hay conversiones genuinas. Sin el Evangelio no hay conversiones genuinas. Y esta comprensión del Evangelio implica 2 cosas y ya casi termino. Número 1, reconocer su naturaleza, mi naturaleza de pecado y consecuente separación de Dios. Número 2, el conocimiento de que Dios ha provisto al Señor Jesucristo, lo ha entregado para el perdón de nuestros pecados. ¿De acuerdo?
Y termina el verso 6 diciendo que es la gracia de Dios en verdad. Esta es la manifestación de la gracia de Dios en verdad. ¿Cuál es la gracia de Dios? Nuestra salvación, el hecho de que por gracia somos salvos. ¿A través de quién? A través de la fe en Cristo. Esa es la verdad, no hay más verdad, esa es la verdad. Terminamos con los versos 7 y 8. ¿De qué hablamos en los versos 7 y 8? El medio a través del cual los colosenses escucharon la palabra de Dios. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Básicamente era un colaborador de Pablo, Epafras, muy seguramente el fundador de esta iglesia en Colosas, fue quien trajo el buen reporte de los colosenses a Pablo mientras el apóstol estaba en la cárcel. Era quien les enseñaba con claridad la doctrina apostólica y según Colosenses 4:13 se preocupaba mucho por la iglesia. Estos versos nos enseñan que el Señor es soberano y en su soberanía dispuso que su mensaje de salvación sea llevado a través de personas, de hombres comunes y corrientes. Este mensaje que salva vidas es llevado a través de personas comunes y silvestres como yo. Epafras no tenía ningún poder aparte del mensaje que predicaba. Pablo dice en 2 Corintios que nosotros este tesoro de las verdades eternas lo tenemos en un ¿qué? Vaso de barro. Vaso de barro. Yo soy un vaso de barro. Usted es un vaso de barro. Dice, este gran tesoro lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro, hermanos. Somos vasos de barro. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero el mensaje de Cristo permanece y obra para siempre. Ningún mensajero es indispensable. El mensaje es indispensable. Cuando los vasos de barro reconocemos nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra dependencia, entonces el Señor hace grandes cosas. Las hizo en Colosas a través del mensaje predicado y lo va a hacer aquí también. A través de este mismo mensaje. Ese mensaje que es verdad y poder de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por tu palabra que es verdad y poder tuyo. Damos gracias por que a través de la historia tú has obrado a través de este mensaje, Señor, en la vida, en los corazones de millones y millones y millones de personas. En la iglesia en Colosas, en el primer siglo, ciertamente hiciste cosas muy grandes. En la iglesia en Corinto hiciste cosas grandes, cambiando personas, Señor, transformando gente que vivía de una manera absolutamente indigna de ti. Tú los lavaste, los cambiaste, los transformaste según la imagen de Cristo. Y esa es nuestra oración, Señor. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra expectativa, Señor. Que a través de esta palabra, de este mensaje tuyo, esta iglesia crezca en amor, en fe, en conocimiento, Señor. Que tú traigas a este lugar las personas que tú quieres que vengan, Señor. Y que aquí escuchen, porque así tiene que ser la palabra tuya que da vida. Señor, te doy gracias por todos mis hermanos, por los que están aquí, por las personas que nos ven en el internet. Y Señor, como siempre, sí es importante dar una oportunidad para cualquier persona que pueda estar aquí o cualquier persona que nos esté viendo y jamás haya puesto su fe en ti. Señor, que recuerden y entiendan que hoy es el día de la salvación, que tú no defraudas, que tú no echas fuera a ninguna persona que en ti cree. Quien cree en ti, Señor, quien confiesa que el Señor Jesucristo es Dios y cree en su corazón, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, Señor. Y mi deseo y mi oración es que cualquier persona, si hay alguien aquí o a través de la transmisión que hoy ha creído en Cristo a través de tu palabra, Señor, que afirmes ese corazón, que le des certeza a ese corazón de una nueva vida, de un cambio que tú estás produciendo en esa vida. Señor, que no se nos olvide, los tiempos están difíciles, Señor. No es tiempo para jugar. Señor, que tu iglesia sea tu iglesia más que nunca ahora. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a predicar tu palabra.
ayúdanos a ver el resultado, la respuesta tuya, esa respuesta que solamente tú puedes dar a través de tu mensaje. Te bendecimos, Señor. Oramos finalmente por esta congregación y cualquier persona. Sé que hay personas que están dolidas, que tienen padecimientos de diferentes índoles. Señor, dales tu paz que sobrepasa el entendimiento. Conforma sus vidas según la imagen de Cristo y ayúdales y ayúdame a recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos y que aquí sufrimos por un corto tiempo, pero lo que nos espera es glorioso porque tú no mientes. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús.